¿Y si te dijera que tus pensamientos no son solo ideas sueltas, sino órdenes que moldean la realidad que te rodea? ¿Y si, sin darte cuenta, estuvieras programando tu vida basándote en emociones que ni siquiera reconoces conscientemente? Según Joe Dispenza, no solo es posible, sino que ya está sucediendo, todo el tiempo. El campo cuántico, ese espacio invisible que lo impregna todo, responde directamente a lo que transmites. Pero aquí está la clave. Responde a lo que realmente sientes y crees, no a lo que dices que deseas. La mayoría de las personas viven en un estado de repetición emocional. Se despiertan anticipando los mismos problemas, acceden a los mismos recuerdos del pasado, sienten los mismos miedos y frustraciones. El resultado: emiten la misma firma energética día tras día, y el campo cuántico, que no distingue entre lo bueno y lo malo, solo responde. Te da más de lo mismo, más escasez, más estrés, más repetición, y todo ello basándose en tu comando inconsciente. Ahora, imagina lo contrario, que puedas acceder a un estado profundo de presencia, donde tus pensamientos dejan de reciclarse y se vuelven creativos. Donde tu mente, libre del pasado, comienza a enviar nueva información al universo, información alineada con lo que deseas vivir. Es en este preciso momento cuando todo cambia. El destino, que parecía escrito, se desvanece como el humo, porque nunca estuvo grabado en piedra, siempre estuvo en tus manos o, mejor dicho, en tu campo energético. Pero este cambio requiere un tipo especial de conciencia. Una atención que va más allá de la lógica y se sumerge en un nuevo lenguaje, el del sentimiento profundo, la claridad emocional y la intención sintonizada. No solo pedirás una nueva vida, te convertirás en su frecuencia, y cuando eso sucede, el campo responde. Siempre responde. Quizás nunca hayas visto el campo cuántico, pero está presente ahora mismo, en este preciso instante. Al igual que no vemos la señal de Wi-Fi, pero accedemos a vídeos y llamadas a través de ella, tampoco vemos el campo, pero estamos conectados a él todo el tiempo. Está hecho de energía e información, un mar invisible donde todo lo que ha existido, existe y puede existir, está almacenado en forma de potencial. Y adivina qué, estás constantemente comunicándote con él. Joe Dispenza describe este campo como un universo de infinitas posibilidades. Y hay una clave para acceder a él: tu estado emocional. Los pensamientos funcionan como cargas eléctricas, las emociones como cargas magnéticas. Juntos forman una señal electromagnética que tu cuerpo envía al campo. Esta señal funciona como una orden de compra para el universo, pero la mayoría envía órdenes contradictorias. Piensan en la riqueza, pero sienten escasez. Visualizan el amor, pero vibran con el abandono. Y el campo responde a lo que emites, no a lo que deseas racionalmente. Por eso, la meditación, cuando se hace de la manera correcta, es tan poderosa. Silencia el ruido de la mente y las emociones reactivas, y te permite empezar a emitir algo nuevo, algo coherente, algo alineado con la realidad que quieres vivir. Cuando sales del piloto automático y entras en un estado elevado de conciencia, tu vibración cambia, y el campo responde. Como un espejo perfecto, comienza a reflejar experiencias, personas, oportunidades y sincronicidades alineadas con esa nueva frecuencia. Este proceso no es místico, es neuroquímico, es físico. Tu cerebro crea nuevos caminos, tu cuerpo cambia su química, y el campo simplemente obedece. Te conviertes, literalmente, en un nuevo imán de posibilidades. La pregunta ahora es, ¿qué estás atrayendo sin darte cuenta? ¿Alguna vez te has parado a pensar que el sufrimiento repetido en tu vida puede estar siendo provocado por ti mismo? Esta idea puede parecer radical, incluso incómoda, pero es precisamente por eso que hay que afrontarla de frente. Según Joe Dispenza, el campo cuántico responde de forma precisa e implacable a lo que vibras. Y si vibras dolor, carencia, ira o victimismo,
Eso es exactamente lo que te devolverá la realidad. No como castigo, sino como respuesta. Es como si estuvieras emitiendo una señal. Campo, tráeme experiencias que me hagan sentir aún más lo que estoy sintiendo ahora. Y el campo obediente te lo envía. De formas inesperadas, a menudo caóticas, te entrega el dolor en diversas versiones: conflictos, pérdidas, bloqueos, sabotajes. Así es como vive la mayoría de las personas, creando inconscientemente una vida que no quieren, pero que corresponde exactamente a la energía que transmiten. Ahí es donde reside el peligro, porque mientras no seas consciente de este proceso, te conviertes en rehén del mismo. Sigues alimentando pensamientos que refuerzan estados emocionales negativos, y estos estados siguen alimentando una realidad disfuncional. Un círculo vicioso, un bucle energético, y como todo está conectado, hasta tu cuerpo comienza a reaccionar, con enfermedades, insomnio, ansiedad, baja inmunidad. El campo responde al todo, no solo a tu deseo consciente, pero, ¿y si pudieras darle la vuelta al juego? ¿Y si en lugar de reemitir los dolores del pasado, eligieras vibrar lo que deseas vivir? La clave está en dejar de intentar cambiar la realidad desde fuera hacia adentro, y empezar a cambiar desde dentro hacia afuera. Porque al fin y al cabo, la realidad no es más que el reflejo de tu firma energética. Y eso, afortunadamente, está 100% bajo tu control. La mayor transformación que puedes experimentar no consiste en conquistar algo fuera de ti, sino en desmontar aquello que te ata a lo que no eres. Joe Dispenza propone una idea poderosa y perturbadora. Para acceder al campo cuántico de forma real, tienes que convertirte en un nadie. Pero, ¿qué significa eso después de todo? Significa liberarse de la identidad construida a lo largo de la vida, basada en traumas, etiquetas, roles sociales, recuerdos dolorosos e incluso en tus victorias pasadas. El problema es que llevamos estas historias como verdades absolutas. Soy ansioso. Siempre he sido rechazado. Mi vida es difícil. Y cada vez que reafirmas estas ideas, fortaleces tu antiguo yo, y con ello, mantienes tu firma energética atada al pasado. El campo cuántico, por muy lleno de potencial que esté, solo puede responderte ahora. Y si sigues viviendo como la versión antigua de ti mismo, es esa versión la que el campo seguirá manifestando. Convertirse en nadie no es anularse, sino abrirse. Es dejar de lado las ataduras que te definen como un ser limitado, predecible, condicionado. Es una especie de vaciamiento interno en el que por primera vez no te aferras a ninguna identidad y por eso mismo estás listo para acceder a todas. Es en este estado de anonimato existencial donde ocurre el verdadero milagro. Te alineas con el campo como conciencia pura, libre, ilimitada. Este proceso no es teórico, es sensorial. Durante la meditación, cuando desconectas los estímulos del cuerpo, del entorno y del tiempo, tu cerebro entra en una frecuencia donde el yo comienza a disolverse. Dejas de ser el profesional, la madre, el hombre herido, y te conviertes en pura presencia, solo energía. En ese momento, tu conexión con el campo se intensifica. Y paradójicamente, cuanto menos te aferras a tu antigua identidad, más cerca estás de la nueva versión de ti mismo, aquella capaz de manifestar una vida extraordinaria. ¿Alguna vez has intentado meditar y te has encontrado atrapado en pensamientos sobre qué vas a cenar, las facturas que tienes que pagar o algo que pasó ayer? Esto es más común de lo que parece y de hecho es el mayor obstáculo entre tú y el campo cuántico. Nuestro cuerpo está condicionado a vivir en el pasado y en el futuro. Responde a hábitos, emociones y estímulos repetitivos. Y cada vez que te sientas a meditar, es como si estuvieras tratando de romper ese patrón, reeducando a un animal que ha aprendido a reaccionar de forma automática. Pero es posible, y ahí es donde reside la magia. Para conectarte con el campo, según Joe Dispenza, necesitas desvincularte del cuerpo. Esto no significa salir flotando en el aire,
sino retirar tu atención de las sensaciones físicas, de la identidad social y de la ubicación en el espacio-tiempo. Es como si poco a poco te deshicieras de las ataduras que te unen a la realidad tridimensional. Y, en ese proceso, entras en la frecuencia de la nada, que paradójicamente es la puerta de entrada a todo. Cuando meditas en profundidad, tu cerebro comienza a desacelerarse. Las ondas beta, del pensamiento lógico y disperso, dan paso a las ondas alfa y teta, que favorecen los estados meditativos profundos. En este estado, la percepción del cuerpo se disuelve. Ya no sientes las piernas, los brazos, la cara. Dejas de identificarte con tu nombre, tu historia, tus obligaciones. Dejas de estar en algún lugar. Y al hacerlo, accedes al espacio donde existen las infinitas posibilidades del campo cuántico. Este espacio no está vacío, está lleno. Es un nada cargado de todo lo que puedes llegar a ser. Pero para acceder a él, se necesita entrenamiento, paciencia y valentía. Estás enfrentando años, tal vez décadas de condicionamientos, y tu cuerpo va a resistir. Te va a picar, vas a querer abrir los ojos, recordar la agenda del día. Pero cada vez que insistes, entrenas. Y cada vez que entrenas, te acercas. Hasta que un día, entras. Lo sientes. Y nunca más vuelves a ser el mismo. Imagina que dentro de ti hay dos centros de inteligencia. El cerebro y el corazón. Ambos tienen sus propias redes neuronales, sus propios campos electromagnéticos. Y, lo más sorprendente, cuando están en sintonía, crean un estado de coherencia que literalmente reprograma tu realidad. Joe Dispenza explica que esta coherencia es la clave biológica para acceder al campo cuántico de manera eficaz. Cuando tu mente y tu corazón entran en sincronía, el universo escucha de forma clara, poderosa e inmediata. El problema es que, la mayoría de las veces, vivimos en incoherencia. Pensamos en abundancia, pero sentimos miedo. Deseamos amor, pero cargamos con rencores. Esta desalineación crea ruido, y el campo, como un espejo, refleja ese ruido de vuelta, no por maldad, sino por precisión. Por eso fracasan muchas manifestaciones. Lo que dices no es lo que vibras. Y el campo responde a la vibración, no a las palabras. La coherencia, por otro lado, es un estado de armonía interna. Piensas, sientes y actúas en alineación. Tu cerebro emite señales claras. Tu corazón late a un ritmo tranquilo y mesurado, y esa frecuencia coherente crea un campo electromagnético poderoso, expansivo, capaz de alterar no solo tu realidad interna, sino también el entorno que te rodea. En experimentos, Joe Dispenza midió cómo la energía de un grupo en coherencia puede alterar el campo electromagnético de una sala entera. Imagina lo que eso puede hacer en tu vida. Pero, ¿cómo alcanzar ese estado? La respuesta está en la combinación de dos elementos: intención clara y emoción elevada. La intención guía el enfoque. La emoción da potencia. Cuando meditas, enfocado en una visión clara de lo que deseas y sientes gratitud, amor o entusiasmo, como si ya fuera real, creas coherencia. Y en ese estado no solo visualizas, vives. Y cuando vives algo internamente con tanta intensidad, el universo no tiene más remedio que hacerlo externo. Porque te has convertido en la propia frecuencia de lo que deseas. ¿Alguna vez has intentado meditar y te has sentido bombardeado por pensamientos cotidianos? Es como si, incluso en silencio, tu mente no dejara de gritar. Esa inquietud es el mayor obstáculo para acceder al campo cuántico. Joe Dispenza enseña que, para entrar en este campo de infinitas posibilidades, hay que ir más allá del cuerpo físico, y eso solo ocurre cuando consigues desconectarte de la identidad que llevas contigo todos los días. Pero, ¿cómo alcanzar este estado en el que el cuerpo y el entorno dejan de controlar tu atención? El primer paso es comprender que tu cuerpo es un condicionamiento. Se despierta y ya busca cafeína,
repite pensamientos, activa emociones del pasado. Durante la meditación, tu misión es romper ese ciclo. No es fácil. El cuerpo quiere moverse, rascarse, abrir los ojos, pero esa incomodidad inicial es la señal de que estás a punto de entrar en otro estado, el de la frecuencia de la nada. Y es en esa nada donde todo puede nacer. Al cerrar los ojos, empiezas a alejarte del mundo exterior. Cuando te concentras en la respiración y te sumerges en el momento presente, activas ondas cerebrales más lentas, como las alfa y las teta, que son puertas de entrada a estados meditativos profundos. Es en este punto cuando empiezas a olvidarte del cuerpo, de las tareas, del tiempo. Ya no sientes tus límites físicos. Tu yo social comienza a desaparecer, y con ello, te acercas al estado de pura conciencia. En este estado, tu mente ya no está atrapada en el pasado ni proyectando el futuro. Está anclada en un campo donde todo es posible, el campo cuántico. La frecuencia de la nada no es un vacío sin vida. Al contrario, es un espacio creativo, denso de potencial. Para acceder a él, se necesita práctica, persistencia y una intención clara. Cada vez que insistes, incluso cuando el cuerpo se resiste, estás reprogramando tu propia biología. Y cuanto más practicas, más fácil te resulta entrar en ese espacio. Allí, sin nombre, sin identidad, sin tiempo, eres libre para reconectarte con el todo. Es en ese vacío vibrante donde dejas de intentar crear con el cuerpo y empiezas a manifestar con la mente, y sobre todo, con el corazón. ¿Alguna vez has sentido ese momento en el que todo parece alinearse, como si el universo conspirara a tu favor? Según Joe Dispenza, no es una coincidencia, es coherencia, una sincronía real entre tu cerebro y tu corazón, dos centros de inteligencia que, cuando entran en armonía, emiten una frecuencia capaz de modificar tu realidad. Este estado no es emocional, es electromagnético, y es el puente entre la intención y la manifestación. El cerebro, con sus redes neuronales, emite señales eléctricas que forman pensamientos. El corazón, por su parte, genera un campo magnético decenas de veces más potente que el del cerebro. Cuando ambos están desalineados, es decir, cuando piensas una cosa y sientes otra, la señal enviada al campo cuántico es confusa. Es como intentar sintonizar una radio en dos emisoras al mismo tiempo. El resultado es ruido, interferencia. Y eso es exactamente lo que atraes de vuelta. Ahora bien, cuando entras en coherencia, ocurre algo extraordinario. Tus pensamientos y sentimientos vibran en la misma frecuencia. Piensas en salud y sientes gratitud. Piensas en prosperidad y sientes entusiasmo. Esta congruencia genera un campo electromagnético coherente que envía un mensaje claro al campo cuántico. Y el universo responde. No por magia, sino por correspondencia vibratoria. Este estado se puede medir, entrenar y mantener. En sus retiros, Dispenza utiliza sensores que comprueban esta alineación en tiempo real, y los resultados son impresionantes. Personas con altos niveles de coherencia cardíaca informan de curaciones físicas, manifestaciones rápidas y cambios emocionales profundos. Pero, ¿cómo alcanzar este estado en el día a día? La clave está en cultivar emociones elevadas de forma consciente. Gratitud, amor, alegría, compasión. No como reacciones, sino como creaciones. Al meditar, visualiza lo que deseas con claridad. Luego, siente como si ya lo estuvieras viviendo. Haz de tu corazón un canal de emociones elevadas y mantén ese sentimiento el mayor tiempo posible. Con la práctica, esto se convierte en un estado natural de tu ser. En ese punto, ya no necesitas perseguir tus sueños. Ellos comienzan a perseguirte a ti, porque tu frecuencia ha cambiado. Y el campo, coherente como siempre, solo responde al nuevo ser en el que te has convertido. ¿Te has dado cuenta de cómo la mayoría de las personas intentan cambiar su vida de la misma manera? Trabajan más, se esfuerzan más, planifican, controlan, luchan.
todo basado en el mundo material. Este enfoque es tan común que parece ser el único posible. Pero Joe Dispenza señala un error fatal en esta lógica. Intentar cambiar la materia con materia es como empujar una pared con la frente. Es agotador, lento y a menudo ineficaz, porque estamos actuando como seres tridimensionales que intentan manipular una realidad que es en esencia energética. El campo cuántico no funciona con el esfuerzo físico. Responde a la frecuencia. Cuando operas solo desde el cuerpo físico, estás limitado por las leyes de la materia: tiempo, espacio, escasez y resistencia. Te despiertas y corres para resolver, convencer, conquistar. Pero el universo no se mueve por el esfuerzo, se mueve por la vibración. Y mientras tu vibración esté atrapada en el miedo, la escasez y la prisa, eso es lo que seguirá manifestándose, por mucho que trabajes. Crear a través del campo cuántico es lo contrario. Es alinear tu conciencia con la realidad que deseas, vivir incluso antes de que exista físicamente. Es sentir como si ya estuvieras allí, sin ver nada todavía. Parece contraintuitivo, pero ahí es precisamente donde reside el poder. Cuando vibras como si ya tuvieras lo que quieres, te conectas a la frecuencia de eso, y el campo responde, trayendo circunstancias y eventos compatibles. Esta transición, de intentar cambiar la materia para crear con conciencia, es una de las más desafiantes. Requiere fe, presencia y, sobre todo, un nuevo tipo de acción, la acción energética. En lugar de actuar para obtener, empiezas a vibrar para atraer. Esto no significa inercia o pasividad. Significa que tus acciones dejan de provenir de la desesperación y pasan a brotar de un estado de plenitud. Actúas inspirado, no forzado, y entonces el tiempo deja de ser un obstáculo, porque el campo, atemporal, no opera por calendarios, sino por coherencia vibratoria. La realidad que deseas no se creará con un esfuerzo físico agotador. Se atraerá cuando dejes de actuar como un ser limitado que intenta arreglar el mundo y empieces a operar como una conciencia expandida, conectada con la fuente. ¿Cuántas veces has oído "vive el ahora"? Parece un cliché moderno, pero en realidad es uno de los mayores secretos de la creación cuántica. El momento presente es el único punto en el que puedes acceder al campo y reconfigurar tu realidad. Joe Dispenza afirma que mientras tu mente esté atrapada en el pasado o proyectando el futuro, estarás desconectado del verdadero poder creativo, porque el campo cuántico solo puede responderte en el ahora, y es precisamente por eso que la mayoría de las personas siguen repitiendo el mismo patrón, día tras día. Estar presente no es solo una elección mental, es un estado fisiológico. Requiere desconectar el piloto automático, silenciar los estímulos externos y romper el ciclo de pensamientos condicionados. Cuando estás verdaderamente presente, tu cuerpo deja de reaccionar a los viejos desencadenantes emocionales. Dejas de activar las mismas hormonas del estrés, las mismas respuestas de defensa, y comienzas a entrar en un estado de regeneración y expansión. En ese momento, el cerebro cambia, la química cambia, y el campo comienza a recibir nueva información. Pero, ¿cómo alcanzar ese estado con tantas distracciones a nuestro alrededor? El primer paso es crear un ritual. Como hace Dispenza, puedes levantarte más temprano, antes de que el mundo te alcance. Un momento en el que no hay correos electrónicos, tareas, presiones. En ese espacio de silencio, empiezas a observar tus pensamientos sin identificarte con ellos. Cada vez que los traes de vuelta al presente, centrándote en la respiración, en los latidos del corazón o en una intención clara, fortaleces el músculo de la conciencia. Este entrenamiento diario de presencia es como enseñar a tu cuerpo a vivir en el ahora, y a medida que te estabilizas en este estado, tu energía se organiza, tu campo se expande, te conviertes en un imán, ya no de problemas recurrentes, sino de oportunidades inéditas. Porque, en el ahora, no estás limitado por lo que ya has vivido, ni por la ansiedad de lo que aún no ha llegado. Eres puro potencial.
El momento presente es el portal entre el viejo yo y el nuevo ser en el que deseas convertirte. Y cuanto más tiempo pasas consciente en él, más te alineas con la frecuencia de la creación, y el universo responde, no después, sino ahora. Si deseas manifestar algo en el campo cuántico, no basta con pensar, no basta con sentir. Es necesario unir ambos, una intención clara, que representa lo que quieres, y una emoción elevada, que representa cómo te sientes al tenerlo ya. Esta combinación es, según Joe Dispenza, el código de activación de la manifestación. Sin ella, solo imaginas. Con ella, creas. Vamos a entender este mecanismo. La intención clara es un pensamiento con dirección. Es la imagen mental nítida de un resultado específico, una nueva casa, una relación armoniosa, un estado de salud ideal. Pero este pensamiento por sí solo es débil. Necesita energía. Y ahí es donde entra en juego la emoción elevada, la fuerza que lleva ese pensamiento al campo. Emociones como la gratitud, el amor, el entusiasmo y la admiración son combustibles vibratorios poderosos. Cuando las sientes, tu corazón emite un campo magnético coherente que amplifica tu intención. Lo que mucha gente hace es lo contrario. Piensan en algo positivo, pero vibran con miedo, duda, ansiedad. El campo no responde a la idea sino a la vibración dominante. Y si la emoción que prevalece es negativa, la creación se distorsionará, se retrasará o se frustrará. Por eso es esencial sentir como si el deseo ya fuera real, aunque la realidad aún no lo refleje. Parece difícil, pero es cuestión de práctica. Cuanto más practiques, más natural te resultará. Durante la meditación, visualiza con claridad lo que deseas. Pero lo que es más importante, entra en el estado emocional correspondiente. Siente cómo sería despertarte en esa casa, caminar con ese nuevo cuerpo, amar a esa pareja ideal. Cuando tu cuerpo cree que eso ya está sucediendo, comienza a producir sustancias químicas compatibles con esa nueva realidad. Y el campo, al captar esa señal, responde creando caminos, encuentros, sincronicidades que materializan el deseo. No, solo estás pidiendo, te estás convirtiendo. Y cuando te conviertes, el campo te lo entrega. No por casualidad, sino por resonancia. La ecuación es simple, pero poderosa. Cuanto más clara sea la intención y más elevada la emoción, más rápido y coherente será el resultado, porque el universo no responde a lo que quieres, responde a quién eres. ¿Alguna vez has vivido un momento en el que algo aparentemente improbable sucedió a la perfección? Un encuentro inesperado, una llamada en el momento exacto, una respuesta que vino de donde menos lo esperabas. Joe Dispenza lo llama sincronicidad, y según él, son señales inequívocas de que estás en alineación con el campo cuántico. Pero estas experiencias no son suerte ni coincidencia. Son consecuencias directas de un cambio vibratorio, el nacimiento de tu nuevo yo. Cuando empiezas a acceder a estados elevados de conciencia, el campo comienza a responder. Y esa respuesta no solo se manifiesta como una sensación interior, se manifiesta externamente, a través de eventos sincronizados que parecen mágicos. Pero no son magia, son ciencia vibratoria. El nuevo yo que cultivas en las meditaciones no es solo una idea, tiene una frecuencia, y esa frecuencia atrae situaciones compatibles. Te conviertes en un imán de experiencias que resuenan con tu nueva firma energética. Estas experiencias suelen tener un sabor místico. Las personas relatan curaciones espontáneas, encuentros transformadores, sueños lúcidos, percepciones expandidas e incluso fenómenos fuera de la lógica tradicional. Y cuanto más mantienes esta nueva identidad vibratoria, más comunes se vuelven estos momentos. Es como si el universo comenzara a conspirar, pero en realidad siempre ha estado conspirando. La diferencia es que ahora estás escuchando, sintonizado, consciente. El punto crucial es, no tienes que perseguir estas experiencias.
tienes que convertirte en el tipo de persona que las atrae de forma natural. Esto se consigue mediante la práctica continua, la coherencia entre la mente y el corazón, y sobre todo la disposición a no volver al antiguo yo. La tentación de volver a la antigua identidad, al patrón emocional conocido, es grande, pero es precisamente en ese punto de elección donde se revela el verdadero poder. Cuando resistís la regresión e insistís en mantener el nuevo estado, fortaleces las conexiones neuronales y energéticas de esta nueva versión de vos mismo, y pasa a ser más que una idea. Se convierte en realidad, y con ella surgen las sincronicidades, los milagros, las señales, porque el campo reconoce y responde a la verdad vibratoria, y tu nuevo yo es un faro para esas respuestas. Durante toda la vida, se nos ha enseñado a ir tras lo que queremos, correr, buscar, luchar, insistir. Pero, ¿y si esta lógica estuviera invertida? ¿Y si, en lugar de perseguir los sueños, pudieras convertirte en alguien tan alineado con ellos que ellos vinieran a ti? Joe Dispenza lo afirma con claridad. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Y este simple cambio de perspectiva lo transforma todo. Cuando actúas como si no tuvieras lo que quieres, vibras con escasez. Y el campo cuántico, sensible, a tu frecuencia, responde con más experiencias que confirman esa ausencia. Es el ciclo de la frustración. Cuanto más quieres, más lejos parece estar. Pero cuando te conviertes en la persona que ya vive esa realidad, vibrando gratitud, abundancia, plenitud, el universo responde de manera diferente. Ya no estás pidiendo, estás incorporando. Este proceso no es solo mental. Involucra el cuerpo, las emociones y la energía. Es un cambio que ocurre en las células, en los neurotransmisores, en el campo electromagnético que te rodea. Dejas de reaccionar al mundo y comienzas a crear desde un estado interno de plenitud. En ese momento, el campo cuántico comienza a orquestar situaciones, personas, ideas y oportunidades que resuenan con ese nuevo estado del ser. Es como si finalmente estuvieras hablando el idioma del universo. Dejar de perseguir no significa acomodarse, significa actuar desde un lugar diferente, desde la certeza. Sigues tomando decisiones, moviéndote, eligiendo, pero ahora, estas decisiones no nacen de la desesperación o la escasez. Vienen de la conexión con algo más grande, con la inteligencia universal que ya conoce el camino. Es un tipo de acción que fluye, no que fuerza. Lo más increíble, cuando mantienes este estado, los deseos dejan de ser deseos, se vuelven naturales. Ya no sientes que estás tratando de alcanzar algo, sientes que eso ya es parte de ti. Y el campo, como siempre, responde. No juzga, solo refleja. Y cuando el espejo muestra la vida de tus sueños, no es porque la hayas perseguido, es porque finalmente te has convertido en su reflejo.